la nueva generación. Dice, hermanos, que aquí, no leímos en Éxodo capítulo 1, Aleluya. que José vivía en Egipto y él se había llevado a toda su familia para Egipto. Y empezaron a multiplicarse en gran manera. Y resulta que llegó un momento en que muere José y mueren todos los hermanos de José. Y surge que cuando mueren todos ellos, se levanta una nueva generación. Y en esa nueva generación que se levantó, también surgió un nuevo rey. Y ese nuevo rey no conoció quién era José. No conoció tampoco al Dios de José. Y ocurrió de que empezó a ver cómo el pueblo se multiplicaba en gran manera. Y empezó a tener temor e incitó a los otros egipcios y al ejército de egipcio para que empezaran a oprimir al pueblo hebreo. Oiga bien, amado hermano, una generación que había conocido los milagros y las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos, sobre sus padres. Conocieron a ese Dios. Esa generación que había muerto fue una generación que habían escuchado la obediencia de Abraham, lo que Abraham había hecho. Habían conocido de la grandeza de Isaac, de las bendiciones de Isaac. Habían conocido al Dios y a José, que había hecho grandes cosas y cómo Dios había usado a aquel hombre que caminó bajo el temor de Dios. Se levantó una nueva generación y luego surge también un nuevo rey que no conoció a José. Amados, algo que pasó aquí terrible es que cuando se levantó una nueva generación, solamente habían escuchado la historia y la promesa que el Señor iba a enviar a un libertador a liberarlos de la opresión en la que se encontraban. El pueblo hebreo que se encontraba en cautiverio, se encontraba esclavizado, se encontraba oprimido, amado hermano, solamente habían escuchado esa nueva generación de lo que Dios iba a hacer, que iba a mandar a un libertador, pero no habían visto ni habían conocido los milagros que el Señor había hecho. Y dice que este rey empezó a oprimir en gran manera porque no sabía quién era José. Cuando gobierna un justo, amado hermano, el pueblo está contento, está bendecido. Pero cuando los malos gobiernan, hay opresión. Cuando los malos gobiernan, hay desgracia, hay tristeza, hay muerte, hay opresión. Y aquí se levantó este rey que no conocía a José, ni al Dios de José, y empezó a oprimir al pueblo hebreo. Amado, yo quiero decirte algo, que tu generación, en este tiempo, yo vengo a declarar que se levanta una generación, no que solamente ha escuchado al Dios de Abraham, al Dios de Israel, al Dios de los hebreos, sino que se levanta una generación que va a caminar en el poder de Dios, en el poder de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Se levanta una generación que va a crecer bajo el temor a Dios, los principios de la palabra, una generación
de profetas, una generación de evangelistas, una generación que conoce y teme a Dios y a su nombre sea la gloria. Esa generación que declaramos que se levanta en este tiempo, ya no será esa generación perversa que estuvo saliendo. Generación, amados hermanos, donde venían con perversiones. Se había levantado una generación tristemente, amado hermano, una generación terrible. Del 2000 al 2010 al 2015 se había levantado una generación, amado hermano, de gente que ni siquiera conocía quién era Dios. Una generación donde se hizo como pandemia el homosexualismo y el lesbianismo. Y perdóneme por favor si no malinterprete esto, porque son almas del Señor, son creados por el Señor. Pero se levantó esa generación y también se levantó una generación, amados hermanos, donde terriblemente los jóvenes empezaron a desenfrenarse en droga y alcohol. Fue una generación, amado hermano, donde usted podía empezar a ver a niños alcoholizados, niños drogándose. Una generación que de todo lo que había en el mundo conocían menos de Dios. Y que usted le predicaba la palabra de Dios y lo que menos querían era acordarse y escucharlo, porque decían que eso es una mentira, la palabra de Dios. Así también como dicen ellos que es una mentira la venida de Cristo, que es una mentira que el infierno existe. Se levantó esa generación terrible, amado hermano, y hubo una sacudida en esa generación. Y a través de esa sacudida que hubo en ese momento, a través de los terremotos que ocurrieron, a través de los maremotos y muchas otras cosas que ocurrieron en diferentes partes de esta nación, empezó la generación, a través de esa sacudida que hubo, empezó a levantarse una nueva generación, donde esa generación empezó a escuchar la palabra de Dios. Y empezamos a ver a muchos jóvenes que empezaron a levantarse a predicar la palabra de Dios. Una cosa debe de asegurarse usted, amado hermano, que en su casa, que en sus hijos, se levante siempre una generación que conozca a Dios, que se levante una generación bajo el temor a Dios, bajo el servicio a Dios y a su nombre será gloria. Que no sea una generación que se levante en su casa, que desconozcan quién es Dios, que desconozcan de lo que es el temor a Dios. Amén. Muchas veces hay padres que se preocupan más para enseñarle a los hijos a establecerse en negocios y en muchas otras cosas, menos para que sean instruidos en la palabra, cuando eso es uno de los principios que el Señor manda y delega a los padres. Instruye al niño en su camino, porque cuando se pierde, óigame bien, cuando se pierde el temor a Dios, empieza a vivir en desenfreno esa generación. Cuando se pierde el temor a Dios y la falta de conocimiento de la palabra, amado hermano,
el pueblo se desenfrena y empieza a perecer porque deja de tener conocimiento. Tristemente, muchas veces eso ha ocurrido, que los padres no se aseguran de que la generación venidera que sale de su casa sea una generación que conozca lo que es verdaderamente el servir a Dios, que conozcan verdaderamente lo que significa el temor a Dios, que conozcan verdaderamente lo que es vivir bajo la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y sabe cómo es que usted va a enseñarle a sus hijos a través de su ejemplo. Óigame bien, amado hermano. Aleluya. Hay padres que quieren que los hijos sean grandes siervos de Dios y ellos no le sirven a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hay padres y hay madres también que quieren tener hijos buenos, pero ellos enseñándole lo malo. Hay padres que quieren tener hijos que sean grandes predicadores de la palabra, que el Señor les use en gran manera, pero los padres no están haciendo nada, ni las madres están haciendo nada por instruirlos en ese camino. Y a su nombre. Se levantó una generación nueva, y al levantarse esa generación nueva, repetimos una vez más, también se levantó un rey. Gloria a Dios. Y yo quiero decirte algo, amado hermano. Si hay algo que el enemigo va a buscar que hacer en tu vida, es someterte a una opresión para que usted deje de creer en el Dios de sus padres, en el Dios que le han sido predicado o que sus padres un día le sirvieron. Óigame bien, porque quieren que usted viva oprimido, que usted viva en esclavitud y que usted deje de creer en ese Dios. Y que su promesa está tardada, o que su promesa no se va a cumplir en su familia y en su vida. Cuando hay una promesa de parte de Dios para tu familia, se va a cumplir, amado hermano. Pero debe usted ser el portador de llevar y hacer que esa bendición, que esa promesa se cumpla en la familia, y a su nombre sea la gloria, que se cumpla en su generación. Queremos muchas veces tener hijos que anden ordenados con Dios. Queremos muchas veces que nuestros hijos sean íntegros delante del Señor, que sean hombres que no sean fluctuantes, y los padres son los primeros en dar ejemplo de ser fluctuantes. Muchas veces los padres están queriendo que los hijos sean ordenados cuando ellos son desordenados. Muchas veces los padres están exigiendo a los hijos obediencia cuando los primeros desobedientes son los padres, y a su nombre. Y cuando el padre hace eso, se levanta esa generación de desobedientes, de gente desenfrenada, y a su nombre, porque es los que los padres le están instruyendo a los hijos. Aquí, amado hermano, algo pasa, y es que cuando esta gente está oprimida, óigame bien, ¿qué es lo que van a hacer a medida que se está multiplicando? Va a venir alguien, amado hermano, a tu casa para venir a querer sembrar muerte, para querer sembrar aborto en tu casa. Dice que aquí hablaron con las parteras y le dijeron a las parteras: si son varones, los matan y que nazcan muertos. Asegúrense de matarlos. Pero si son mujeres,
Déjala vivir. Muchas veces, amado hermano, el enemigo, a medida de lo que usted está, óigame bien, está queriendo concebir. Oiga lo que le voy a decir en esta hora. Muchas veces, amado hermano, usted ha estado dando frutos, ha estado embarazado espiritualmente y ha estado, oiga bien, dando a luz hijos espirituales. Pero va a haber alguien que se va a levantar para querer hacerlo abortar, y que usted deje de producir, y que usted deje de ser, deje de estar haciendo multiplicación, y a su nombre será gloria. Van a quererle venir a plantar un espíritu de aborto. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque van a estar en contra de la multiplicación. Van a estar muchos en contra del crecimiento. Óigame bien, hay muchos hermanos en las congregaciones que son esos reyes o esos que mandan a matar a aquellos que están, óigame bien, dando a luz hijos espirituales. Aleluya. Gloria a Dios. Y empiezan a hacerlos abortar. Una cosa debe de asegurarse. Aquí hubieron mujeres que eran las que atendían esos partos, y ellas tuvieron temor a Dios, tuvieron temor al Dios de los hebreos. Tuvieron temor al Dios de los hebreos, y ellos no mataban a los niños. Y cuando les reclamaron que qué es lo que estaba pasando, ellas dijeron, ellos son fuertes, dice, cuando nosotros queremos llegar, ya ellos han dado a luz. Una cosa usted debe de saber, amado hermano, que cuando usted está embarazada espiritualmente y usted va a dar a luz un hijo espiritual, no permita que nadie venga a plantar aborto a su vida. No permita que nadie vaya a hacer que aborte esa alma que usted está trayendo a la iglesia. No deje que nadie vaya a pervertirla y querer matar ese fruto de su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Asegúrese, amado hermano. Hay gente que no son hebreos. Estas mujeres parteras no eran hebreas, pero tenían temor al Dios de los hebreos. Hay gente, amados hermanos, en las iglesias que tienen más temor los del mundo que los que están en una iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Tristemente eso pasa, amado hermano. Hay gente en las iglesias que ni siquiera conoce el significado de tener temor a Dios. Y los del mundo, usted le dice, no, ni quiera Dios meterme con esa gente que... Gloria a Dios. Pero hay gente que no tiene ningún tipo de temor a Dios. Hermanos, que para criticarlo, no saben el problema que se meten cuando tocan a un hijo de Dios. Aleluya. No tienen temor a Dios. Hablan de pastores, hablan de los líderes, hablan de las iglesias, hablan de los hermanos, hablan de la congregación. Santo. Aleluya. Y es su nombre. Gloria. Eso es no tener temor a Dios. Las hebreas tenían ese Dios. Oiga muy bien. Y esas parteras no eran hebreas, pero ellas tenían el temor al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Mire qué tremendo es esto. Oiga bien, hay gente, amado hermano, tristemente pasa esto. Ni siquiera tienen el cuidado de enmendarse para hablar en mal de alguien. Amén, gloria a Dios. ¿Y sabe quiénes son los más criticones? Los que menos hacen, los que menos siembran,
que menos trabajan. Son los que más están cuestionando la obra del Señor y a su nombre. Mire qué bien. Hay gente, amado hermano, que ocupa su tiempo no para servirle al Señor, pero sí para andar criticando a sus hermanos en las calles. Gloria a Dios, aleluya. Mire qué terrible. Cuando conocemos de hombres de Dios que la Escritura nos habla y hacemos mención de él, David fue uno. Saúl, a pesar de que David le servía a Saúl, óigame bien, Saúl intentó matarlo muchas veces a David. Lo persiguió para matarlo. Sin embargo, algo que dijo David, nunca habló el mal de su Señor. Nunca habló el mal de Saúl. Amén. ¿Y qué es lo que dijo? Líbrame, Señor, de extender la mano contra el ungido de Jehová. Tuvo temor, a pesar de que Saúl muchas veces tenía, es decir, David tenía los argumentos suficientes, tenía las razones suficientes para también venir y matar y hablar en contra de Saúl. Sin embargo, David no lo hizo. Y en un momento que Saúl se encontró en una cueva donde estaba oculto también David, y vino calladamente David, cortó un trocito del manto de su señor, de Saúl, y se sintió mal. Gloria a Dios. Se sintió mal. Y como eso a él le sintió mal, vino cuando el rey Saúl salió, él salió de la cueva y le gritó, mi señor, y le pidió perdón. Hermanos, tristemente, qué bonito fuera que nosotros como cristianos, si ofendemos a alguien, si le hacemos algún daño consciente e inconsciente a alguien, venir con humildad y pedir perdón y reconocer cuáles fueron nuestras faltas, cuáles fueron nuestras culpas. Amén, gloria a Dios. Y dejar de andar criticando. Hay muchas iglesias, amados hermanos. ¿Saben qué pasa? Hay muchas iglesias que están vacías porque hay muchos que salen de esas iglesias o que habitan en esas iglesias y están hablando mal de la congregación y no permiten que aquellos que no han conocido de la salvación, no han conocido del Dios, sigan siendo una generación perversa y no vengan al Señor. ¿Sabe por qué? Porque han llegado a envenenar con cosas el corazón de la gente y a su nombre. Señor, dice, una cosa usted debe de saber, que cuando venimos al camino del Señor, usted pasa a ser un ungido del Señor. Y que todo aquel que a usted lo critica, que todo aquel que viene y quiere ocasionarle daño a usted, se está metiendo a un problema serio. ¿Qué generación es la que está levantando? Una generación perversa, una generación de división, una generación de contienda, una generación de chismoso, una generación de chismosa y a su nombre. Asegúrese, amado hermano, de que la generación que usted vaya a estar levantando sea una generación de santos, una generación que adore, que glorifique el nombre del Señor y a su nombre. Pero tristemente, amado hermano, ¿qué es lo que está haciendo usted para levantar esa generación nueva? Hermanos, tristemente, por los padres, que hay una mala instrucción muchas veces.
Una generación que ha perdido el temor a Dios. Tanto así, hermanos, que se meten a robar a las casas del Señor. Se roban las sillas, se roban los equipos de audio, se roban los instrumentos de música. Lo hemos visto en la noticia. Ya no hay respeto por la casa del Señor. Si no respetan a Dios, menos que vayan a respetar la casa de Dios. Claro está. Una generación perversa. Pero hoy en este tiempo tenemos que levantarnos para que se levante una nueva generación, una generación de adoradores que crezcan en el temor y conocimiento de la palabra de Dios y a su nombre. Una generación que predique la verdad de Dios, que predique que el centro de la vida de todo hombre es Jesucristo, es su nombre. Enseñarles a los hijos, enseñarle a esa generación nueva a que aprendan a sembrar en la obra de Dios, que aprendan a tener temor de Dios, que no permitan que alguien a través de la palabrería lo haga abortar espiritualmente. Oiga bien, bendito sea el Señor. Hay algo que le pasa al enemigo y es cuando empieza a haber un crecimiento, empieza a entrar en temor. Cuando el enemigo mira que hay un crecimiento y empieza a haber multiplicación y empieza el Señor a añadir y añadir y añadir, entonces el enemigo no va a quedar conforme porque se llena de temor, porque una casa llena de hombres de Dios, óigame bien, es una casa que se mete a problemas, porque sabe de que esa casa le va a hacer batalla en gran manera. Entonces va a buscar la manera, va a buscar de una u otra manera de que la casa, óigame bien, producir división y empezar a producir también abortos y muertes, para que así vaya quedando vacía. Pero hay algo que yo le voy a decir al enemigo: aunque haya querido meter aborto, aunque haya querido venir a matar, aunque haya querido venir a destruir, somos un pueblo hijo de Dios, que habitamos en el reino de Dios, y que la multiplicación no viene por hombre, sino porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que planta las almas en un lugar. No somos los hombres, porque nosotros somos llamados nada más a tirar la semilla, pero el crecimiento lo da Él. Amén, gloria a Y a Dios. su nombre. Así que usted no se ande creyendo que es usted el que produce crecimiento en un lugar. Cuando usted empieza a crecer, a creer en eso y a mencionar eso, que por usted es que las almas van a un lugar, se está metiendo a problemas. Y entonces está predicando a un Dios que los hebreos, ese sí Dios no lo conocen. ¿Sabe por qué? Porque al Dios que los hebreos conocen, al Dios que el pueblo de Dios, el pueblo del Señor conoce, es un Dios de maravilla, es un Dios de multiplicación, es un Dios que se agrada en que el pueblo se une en adoración. No es un Dios que se goza en la división y en la contienda. Una generación nueva de jóvenes que adoren en espíritu y en verdad al Señor. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para cuando vengan los tiempos malos
Y a su nombre. Esta generación que ahora se tiene que levantar y declaramos que se levanta es una generación de adoradores, una generación de evangelistas, una generación profética, una generación que teme a Jehová, que toma el principio de su palabra y vive en ella, y a su nombre será gloria, porque los tiempos que se están viviendo son tiempos malos, son tiempos difíciles, y esta nueva generación tiene que empezar a marcar la diferencia. Una generación que sale de la iglesia comunidad cristiana Shalom para bendecir a las naciones, para bendecir cada rincón de esta nación, y a su nombre. Yo no me preocupo porque hayan 2 o 3, porque sé que, pero si 2 o 3 están, esos 2 o 3 que sean adoradores, que sean, óigame bien, obreros, que estén dispuestos a servir al Señor en tiempo y fuera de tiempo, que sea esa generación que se levanta nueva en el temor a Dios y el servicio a Dios, que conozcan el verdadero servicio a Dios. Porque óigame bien, qué triste es llegar a un lugar donde hay multitud, pero no hay temor a Dios. No hay temor a Dios. Están en la iglesia y están murmurando. Están en la iglesia y están sirviendo de distracción a otros. Están en la iglesia y están refutando lo que el predicador dice. Están en la iglesia y a la hora de los cantos están leyendo la Biblia. Aleluya. Y a la hora que le toca leer la Biblia, ellos quieren cantar. A la hora del mensaje, ellos están cantando, están hablando. Santo. Y a su nombre. Deben de saber que en la casa del Señor, amados hermanos, se debe de respetar. Gloria a Dios. Hay gente, amado hermano, que no oran en sus casas. Pero cuando vienen a la iglesia a la hora de cantar, de la prédica y todo, ellos están orando. Eso es desorden también, porque todo tiene su tiempo. Y eso se llama insujeción e irreverencia, y respeto a Dios y respeto también al que está predicando. Tienen todo el tiempo antes del culto y después del culto, pero la pregunta y la plática la empiezan a hacer a la hora del culto. El esposo le empieza a preguntar a la esposa si dejó hecho el gallo pinto, si compró el queso para la cena. Y tuvieron todo el tiempo para preguntarlo en la casa o en el trayecto del camino a la iglesia. Pero empezaron a hablar de comida durante el culto. Y cuando salen, uy, qué aburrido tuvo el culto, dice. El mensaje, yo me estaba durmiendo, dice. ¿Cómo no se va a dormir si lo que más estaba haciendo es hablando del gallo pinto con queso? O su mente lo que estaba pensando es que cuando llegara a la casa lo primero que iba a hacer es comerse un buen plato de arroz con frijol y queso. Gloria a Dios. Amén. Su mente la tenía en la comida o pensando en cualquier otra cosa, menos en lo que se estaba predicando de la palabra. Por eso es que hay muchas personas que vienen a la iglesia y cuando salen de la puerta de la iglesia, amado hermano, se les acabó el aire.
porque lo que menos hicieron fue venirse a llenar de la palabra de Dios, venir a recibir de Dios, sino que recibieron de cualquier otra cosa, menos de Dios. Mira el hermano, y ahora mira ese rasurado que trajo, y viste la hermana con esa falda como venía, y mira, y toda despeinada, desarreglada, mira, y ya viste las uñas todas negras, sucias. Y mira, parece que ese es la única ropa que tiene, porque le he visto venir ya 3 días con la misma falda y la misma blusa, encargándose de estar criticando ahí de los hermanos. Y viste el hermano cómo predicó. No, yo no le puse, no sé, no le entendí. ¿Cómo va a entender si su mente estaba en cualquier otra cosa menos en la palabra? Aleluya, santo. Debemos de saber, amados hermanos, que nosotros tenemos de ser portadores de luz y gracia. Esa luz y gracia que el Señor la pone. Debemos de ser eso.